Bienvenidos a la clase de esta semana. Primeramente vamos a repetir lo que hemos dicho hasta ahora. Estamos tratando de contestar dos preguntas. ¿Quiénes somos y qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? La primera parte de la pregunta ¿quiénes somos? Hemos ido contestando diciendo que no somos. Pensando entonces en nosotros como los no judíos de las naciones que hemos recibido el privilegio de tener una experiencia de vida nueva por medio del mensaje de salvación dado a través de la resurrección del Mesías Yeshua. Los redimidos de las naciones tienen una identidad según las Escrituras, que no podemos decir que somos cristianos y no somos mesiánicos, no somos judíos, no somos efraimitas, no somos israelitas y en un sentido no somos pueblo de Dios, pero en otro sentido sí. Hemos dicho que somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. También hemos dicho que tenemos la fe judía sin ser judíos. Es la fe universal del judaísmo, que como hemos mencionado que hay dos partes del judaísmo. Pasamos por las cartas de Pablo y vimos cómo él menciona a este grupo de personas. Vimos que nos menciona como llamados, como amados de Dios, como santos o apartados, como justos, como escogidos, como vasos de misericordia. Y también vimos que, como en varias ocasiones dice, que somos pueblo de Dios. Gentiles es también una forma de mencionar a este grupo de personas. Y hay especialmente gentiles que han alcanzado la misericordia de Hashem. Y en la semana pasada hablamos del término injertados y vimos que no podemos dar sobrepeso sobre este hecho, de manera que digamos que somos israelitas y pensamos que podemos aprovecharnos de todos los derechos de los hijos de Abraham físicos. Es un injerto espiritual, dijimos, que tiene que ver con el proyecto de Israel en el cielo que Hashem tiene. Y yo diría que también se trata del pueblo salvado de Dios, el pueblo espiritual de Dios, en el cual están injertados los no judíos por medio de la fe en Yeshua. Pablo también los llama hermanos en Romanos 12:1. Es también algo muy, muy íntimo, algo de que eres parte de la misma familia. También dice que somos la congregación del Mesías en Romanos 16:16 y Gálatas 1:22. Habla también de la congregación del Mesías. Es decir, la congregación del Mesías se compone tanto por judíos como por gentiles que han experimentado el inicio de la redención, que es a través del poder de la resurrección de Yeshua. Es la vida nueva en el Mesías Yeshua, que es una vida indestructible para los que la han recibido, y no es la redención final, pero aún así es un inicio, es un sabor, un aperitivo de lo que va a venir, con el gusto de los poderes del siglo venidero que está obrando en estas personas, y han sido elevadas a un nivel espiritual muy alto. Y ahí vimos que en ese nivel celestial, el nivel espiritual, no hay judío ni griego, no hay diferencia entre hombre, mujer, esclavo, libre, judío, griego, pero ese es en el nivel espiritual celestial. Pero en la tierra hay diferencias. Eso enfocamos bastante fuerte porque aquí hay mucha confusión en esta área. También vimos en 1 Corintios 1:2
que somos la congregación de Dios en varios lugares también. Hoy vamos a seguir con las cartas de Pablo porque es la base de esta enseñanza, como creemos que Pablo es el Shaliach, el emisario de Yeshua enviado a los no judíos para explicar a ellos cuál es su papel en el programa de Dios que ha venido ahora a partir de la resurrección de Yeshua, cuando los no judíos también tienen una herencia de Hashem, y Pablo es el que llevó este mensaje a los gentiles y fue enviado por Yeshua para hacerlo. Por eso tenemos que hacer mucho caso a las enseñanzas de Pablo para ver cómo el no judío tiene que identificarse y cómo tiene que vivir. Porque no podemos coger todo lo que es la ley de Moisés y decir esto ya es para todas las naciones, porque no funciona así. La ley de Moshe, la Torá, fue dada al pueblo de Israel, el pueblo del pacto físico terrenal. Y más específicamente los 613 mandamientos fueron dados para ser cumplidos en la tierra de Israel. Por lo tanto, hay muchos mandamientos de los 613 que no se pueden cumplir fuera de la tierra de Israel. Y un no judío no puede decir que los 613 mandamientos son para él. Son para el pueblo judío, el pueblo del pacto, que tiene el llamado de vivir dentro de fronteras específicas en la tierra de Israel. Ahora, sabemos que pasó lo de la diáspora y todo esto, y ha causado una nueva situación, pero lo que la Torá habla es a un pueblo que va a entrar en la tierra de Israel y dice, cuando entréis en la tierra de Israel, entonces tenéis que hacer esto y esto y esto y esto. Estas son las leyes que vais a cumplir en la tierra. Ahora, si no cumplís estas leyes, la tierra os va a vomitar, Hashem os va a esparcir por el mundo entero, y ahí tenéis que vivir de una forma no completa, digamos. Entonces, la diáspora en la cual el pueblo judío ahora está es un castigo de Hashem por una situación histórica cuando el judío no ha cumplido los 613 mandamientos en la tierra. Y el judío hoy en día no puede cumplir los 613 mandamientos. Primero porque no está en la tierra el pueblo, las 12 tribus. 10 tribus desaparecieron del mapa de la historia, no sabemos dónde están, no hay templo y otros muchos factores que impiden al judío cumplir todos los mandamientos de la Torá. Cumple lo que puede, lo que ahora es actual y lo que se puede hacer fuera de Israel, los que viven ahí, y los que viven dentro de Israel tienen más mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de no sembrar y cosechar cada séptimo año. Ese es un mandamiento solamente para la tierra de Israel. Ahora, ese mandamiento no lo podemos aplicar a los no judíos. De manera que, diciendo que los judíos los no judíos en todo el mundo tienen que dejar de sembrar y cosechar cada séptimo año en sus tierras. Ese mandamiento no aplica fuera de Israel. No aplica fuera de las fronteras que Hashem marcó a Josué cuando entró en la tierra. Eso es un ejemplo. Entonces hay diferencias en cuanto a los papeles. Como hemos dicho, en la tierra hay 2 tipos de pueblo: el pueblo de la circuncisión y el pueblo de Dios de la incircuncisión. En el cielo hay un solo pueblo, donde todos sois uno en el Mesías Yeshua, como hemos dicho, como hemos visto. En Gálatas 6:15 vamos a entrar y seguir estudiando los escritos de Pablo. Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación. Esto es un texto muy provocativo. ¿Cómo la circuncisión no va a ser nada? Si Hashem lo ordenó a Abraham y a su descendencia para siempre. Uno que no entiende bien a Pablo va a usar este texto en contra de Pablo y en contra de Hashem y en contra de la Torá.
y en contra de los judíos, diciendo ya la circuncisión ya no tiene importancia, porque ahora ha venido algo nuevo en Cristo Jesús, todos somos cristianos, ya no hay judíos ni griegos, todos somos cristianos y no hay que hacer circuncisiones. Eso es parte de la ley, eso ya pasó a la historia. La ley fue acabada con Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él clavó toda la ley ahí, y a partir de ahora hay todas las cosas son hechas nuevas y ya no hay nada de lo viejo. Y el que quiere cumplir los mandamientos de la ley se pierde la gracia y está bajo maldición y vuelve atrás y no tiene ninguna parte en la vida eterna porque está volviendo al judaísmo y a la ley. Esta es la melodía y la canción de muchos. Nada más lejos de la verdad. Pablo no enseña eso, eso es un invento posterior, eso es una falsificación y una aberración de lo que realmente está enseñando el gran Shaliach, emisario apóstol Pablo Shaul, Rab Shaul, descendiente espiritual de Gamliel, el gran rabino de Jerusalén en su época. Él dice, la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo que no hay que circuncidar a sus hijos. No puede contradecirse a sí mismo. Ahora, vamos a buscar ahora en Hechos de los Apóstoles. Porque ahí vemos que un texto explica a otro texto. Porque si tomamos este texto fuera del contexto, vamos a buscar un pretexto para no obedecer a Hashem. En Hechos 21:17, en adelante vamos a leer el texto ahí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Lucas está escribiendo sobre el viaje de Pablo, que acaban de viajar por el mundo y vuelven a Israel. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Ahora estamos en Jerusalén, es una comunidad exclusivamente de judíos creyentes en Yeshua, dirigida por el hermanastro de Yeshua, hijo de Miriam y Yosef, Jacob. Y todos los ancianos que estaban ahí eran los dirigentes judíos de la comunidad judía de Jerusalén, que estaba en el Mesías. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo está contando ahora qué cosas Hashem ha hecho en el mundo de los gentiles por medio de él. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, se regocijaban muchísimo. Pablo, fantástico, qué maravilla lo que estás haciendo entre los gentiles. Tú tienes un mensaje, te reconocemos como el Shaliach de la incircuncisión. Tú tienes el mensaje del Eterno para ellos, no solamente de predicar la salvación, sino también enseñarles cómo vivir una vida sana conforme a los 7 mandamientos de Noé. No lo dijeron directamente, pero eso está detrás de esta alegría. Y dice, hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. La expresión significa que había por lo menos 30,000 judíos creyentes en Yeshua. Y todos son celosos de la ley. Los judíos en Israel de esa época que creían en Yeshua no abandonaron la Torah de Moshe, todos eran celosos de la ley, celosos para cumplir los mandamientos de Moshe que había dado a su pueblo, Hashem a través de Moshe. Y se les ha contado acerca de ti. Ahora viene una acusación a estos 30,000 y más judíos en Israel que habían oído, se ha contado de ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones.
Es un rumor que esta gente ha oído. Nosotros no creemos porque sabemos de ti que no eres así. Te conocemos. Pero los demás se está diciendo por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Esta situación no está bien. Piensan que estás enseñando a los judíos a apartarse de Moisés. Y que no circunciden a sus hijos. Ni observen las tradiciones, es decir, las tradiciones orales, la Torá oral y todas las costumbres de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Todo el mundo quiere conocer a Pablo y verle, porque imagínate los 30.000 judíos, quizás en Jerusalén había 30.000. 30.000 judíos creyentes en Yeshua quieren ver a Pablo, este fenómeno que fue enviado a las naciones, el que había estudiado con Gamliel, uno de los más grandes, que era parte del liderazgo religioso de Israel más grande. Queremos escucharle o verle. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Esto es un voto de nazareato, que se puede leer en Números capítulo 6, qué requisitos hay para hacer un voto de nazareato. Tómalos y purifícate con ellos, es decir, pasa por los baños rituales que hay en Jerusalén, haz tevilá, purifícate con ellos juntamente y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la Torá. Pablo, hay un rumor diciendo que estás diciendo a los judíos que no circunciden a sus hijos. Ese rumor hay que matarlo. Haz voto de nazareato. Haz sacrificios en el templo. Así todos sabrán, todos estos judíos creyentes en Yeshua que son celosos de la Torá, todos sabrán que no es cierto lo que se oye de ti. Porque por las obras prácticas estás mostrando que tú sigues todas las leyes de Moisés y las tradiciones de nuestro pueblo. Entonces, vives ordenadamente como judío, acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de su purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Y era un sacrificio de pecado, el sacrificio. Es el sacrificio nazareato que se da al final del término del nazareato. Sacrificio de pecado en el templo. Pablo sacrificaba en el templo, después de la resurrección de Yeshua. Entonces, vemos aquí que Pablo no enseñaba a los no enseñaba a los judíos que tenían que dejar de circuncidarse. Por lo tanto, el texto de Gálatas que hemos estado mirando, Gálatas 6:15, tenemos que ver en un contexto para entenderlo bien. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué está hablando aquí? Nueva creación. ¿Hay alguna persona en este mundo que ha podido experimentar ser una nueva creación? Físicamente hablando. No. Nadie hoy en día puede decir yo he sido creado de nuevo. Tengo una nariz nueva, ojos nuevos, orejas nuevas. No se habla de una creación nueva física. Se habla de una nueva creación invisible. Una cosa espiritual, una cosa tremendamente poderosa, pero invisible al ojo humano, que también se puede mencionar como el nuevo nacimiento. Una nueva creación que es algo celestial, espiritual. Y lo que hemos dicho antes, Pablo, cuando escribe sus cartas, está en un nivel espiritual altísimo y por lo tanto él habla de las cosas que hay en el cielo. Y allí, en ese mundo, en esa área, en esa esfera espiritual de altura celestial, ahí la circuncisión
y la incircuncisión no es importante, sino la nueva creación. Eso no quiere decir que no tenga importancia en el cielo la circuncisión del judío física. Claro que sí tiene importancia en el cielo, porque se trata de una obediencia a los mandamientos. Y uno que no obedece los mandamientos, claro que hay una influencia en el cielo, tanto por obedecer como por no obedecer los mandamientos. Pero ahora Pablo está hablando de una nueva creación, una nueva vida, un nuevo hombre celestial, que es el nuevo hombre creado a través de la resurrección de Yeshua. Y allí la circuncisión de la carne no tiene importancia, ni la incircuncisión, o sea, la posición celestial en esta nueva creación no depende de si eres un circunciso o un incircunciso. Porque en esa esfera, en ese mundo, en esa vida nueva, en esa congregación celestial, digamos, o espiritual, podemos llamarlo así, hay otros criterios que se parecen a estos aquí en la tierra. Se parecen. Y yo diría que la circuncisión en la carne habla de una circuncisión espiritual. También los profetas hablan de esto. Pero una cosa no excluye a la otra, y eso es lo importante. Si vemos la enseñanza de Pablo y otras, desde el punto de vista excluyente, es decir, no esta cosa sino la otra, no la ley sino la gracia, etcétera, etcétera, entonces vamos a confundirnos con lo que él está enseñando. La forma de enseñar de Pablo no es o una cosa u otra, sino también una cosa y también la otra. Eso es una forma para poder entender Pablo correctamente. Las cosas invisibles no excluyen a las cosas visibles, ni viceversa. Es decir, si hay una circuncisión física y luego hay una circuncisión espiritual, la circuncisión espiritual no elimina la circuncisión física, sino tiene que haber en el judío, tiene que haber las dos cosas. En el no judío necesita una circuncisión espiritual para poder ser parte del programa divino de Dios, pero no necesita una circuncisión física. Pero el judío sí tiene que hacerlo. La circuncisión física da testimonio de una circuncisión espiritual, pero no lo elimina. Es decir, uno no puede decir, yo estoy circuncidado en la carne, no necesito una circuncisión espiritual. Y tampoco uno puede decir que, uno que no es judío, no puede decir, yo tengo la circuncisión espiritual en mi corazón, por eso tengo que circuncidarme en la carne. No puede decir eso. El nacido de nuevo, el que ha experimentado la circuncisión espiritual, no está obligado a circuncidarse en la carne. Y quiero enfocar eso porque hay unas enseñanzas por ahí que dicen que si has experimentado la salvación tienes que circuncidarte en la carne si eres varón. Y no es conforme a la enseñanza de Yeshua a través de Pablo. Pero tampoco podemos ir para el otro extremo diciendo que el judío tiene que dejar de circuncidarse, como ya hemos dicho. Bien, espero que este texto quede claro, que Pablo está hablando de un nivel espiritual diferente a un mundo, el mundo Aleph, como dijimos antes, no el mundo Bet. Otro texto que podemos ver en 1 de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Pablo está escribiendo a los santos de Corinto, a los escogidos de Dios de las naciones, a los hijos de Noé en Corinto. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
dos identificaciones que tienen que ver con lo que Hashem está haciendo en ellos, labranza, un campo. Podemos parar en cada palabra, pero no quiero hacerlo. Y meditar un poquito qué significa ser una labranza de Dios. Un campo donde Dios está sembrando, está echando agua, o sea, regando, está podando, está trabajando para sacar un beneficio de ese trabajo. El fruto de la fe de los gentiles. Dios está trabajando como un campesino con su pueblo entre las naciones. Edificio de Dios es muy interesante. Tiene que ver con el pensamiento del templo. Vosotros sois edificio de Dios. Por un lado, un edificio en ese tiempo normalmente fue hecho por piedras, bloques. Entonces, un edificio no es un montón de piedras. Es decir, una congregación de gentiles en el Mesías no es un montón de piedras, tiene que ser un edificio donde cada piedra es colocada en relación con otras piedras, un orden, una disciplina, una estructura para que sea una congregación conforme al propósito y voluntad de Dios, edificio de Dios. Y ese edificio tiene que mantener algo, contener algo, y es la presencia del Eterno, que es el templo de Dios. La congregación del Mesías entre los gentiles también es un templo de Dios. He encontrado en las Escrituras 5 diferentes templos. Las Escrituras hablan de 5 diferentes templos, y uno de ellos es la congregación del Mesías entre los gentiles, donde Dios mora, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios habita. Y cuando el templo está bien, Hashem manifiesta su gloria ahí. Y si el templo no está bien, es posible incluso que Él salga de ahí y no quiere estar ahí. Esto también vemos en el capítulo 3, versículo 16 de 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Espíritu de Dios, Shejinah, gloria, manifestación, presencia, es Dios en la congregación, el templo. El templo está hecho para manifestar la presencia del Eterno. Entonces los gentiles nacidos de nuevo, redimidos, son llamados, digamos, el propósito de Hashem para ellos es que sean un templo de Hashem para contener su gloria y manifestar su presencia en este mundo. Aquí dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La congregación del Mesías en Corinto, en este caso, yo no creo que hubo judíos en esa congregación. Es posible que haya habido uno o dos, no sé, pero no. La gran mayoría de los congregantes en Corinto eran no judíos. Y Pablo los identifica como templo de Dios, donde habita el Espíritu de Dios. No está refiriéndose a una persona en concreto, sino en un grupo de personas. Una congregación, cuando se reúnen, ellos forman un templo de Hashem donde se manifiesta el Espíritu de Hashem. Y eso es algo muy hermoso que los gentiles pueden experimentar. En el Segunda de Corintios también habla de lo mismo. 6:16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí tenemos un texto interesante porque Pablo está utilizando textos que fueron dados al pueblo de la circuncisión y lo aplica sobre el pueblo de la incircuncisión redimido. Habitaré en ellos, y es el texto cuando Moshe recibió la orden de construir el Mishkan, el tabernáculo en el monte. El hebreo dice Betoham, y no se refiere a, como se tradujo, yo creo que la mayoría de las traducciones que he visto, quizás todas, dice yo habitaré entre ellos, pero el hebreo no dice eso. El hebreo dice yo habitaré dentro de ellos, Betoham. Y es más fuerte, y los rabinos destacan este hecho cuando enseñan sobre el texto, que Hashem no promete habitar entre los hijos de Israel pensando en el tabernáculo como la tienda de reunión donde las tribus se reunían alrededor y Hashem estaba entre ellos, sino la forma de expresarse es que yo voy a vivir dentro de ellos, de su ser. Y Pablo está usando esta verdad, esta promesa y este texto sobre los no judíos. Es decir, los no judíos pueden experimentar lo mismo que los judíos, que Hashem pueda vivir dentro de ellos, y ellos pueden ser el templo vivo para el Eterno y contener esa presencia, esa gloria y esa Shejinah, ese espíritu del Eterno que Él solamente había dado al pueblo de Israel hasta entonces. Y eso es algo extremadamente poderoso y potente, lo que vino a través de la resurrección de Yeshua para los gentiles. Y aquí dice claramente que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y Pablo le aplica también a los no judíos. Y aquí usa la palabra hijos e hijas, versículo 18, podemos destacar eso también, ya que estamos pasando por los textos de Pablo para buscar identidad de los no judíos. Hijos e hijas. Y quiero dar un estudio entero sobre lo que significa ser hijo de Dios. No va a ser, posiblemente será la próxima vez, porque tengo un estudio bien largo para determinar el significado del término hijo de Dios. El hecho de ser hijo no es cualquier cosa, y por supuesto hijo de Dios implica más que una sola persona. Hay varias veces que las Escrituras mencionan este término, y es bueno estudiarlo para saber qué significa ser hijo de Dios. Y en este caso, vosotros seréis para mí hijos e hijas, se está aplicando a los no judíos, y eso es algo muy, muy poderoso, ser llamado hijo de Dios o hija de Dios entre los no judíos. Eso es algo muy, muy fuerte. No sé si lo hemos dicho antes. Sí, lo hemos dicho. Lo hemos dicho. En Romanos 3, 26, ¿verdad? Lo vimos ahí, ¿verdad? A ver. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que... no es eso. Es Gálatas 3:26. Lo hemos mencionado antes. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Ahora pasaremos a otro texto. En 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también el Mesías.
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, sumergidos, en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos. Judíos o griegos. Griegos se refiere a no judíos en este caso. Ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí otra vez Pablo está en el cielo, como siempre. Él siempre dice, mirar las cosas que están en el cielo, no en la tierra. Y mira las cosas de la tierra, pero aplicándolas a las que están en los cielos, como dijo también nuestro maestro. Si hablo de las cosas terrenales, no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si hablo de las cosas celestiales? Entonces, Pablo está haciendo lo mismo, usando las cosas terrenales como el cuerpo humano para hablar de una realidad espiritual. Y aquí usa la tevilá judía, el baño ritual por agua, para hablar de una realidad espiritual muy importante. Bautizados en un solo cuerpo. Yo no sé si aquí se refiere a la tevilá, al bautismo inicial que el no judío hace para ser parte del Mesías, o está hablando de una experiencia espiritual que en el mundo carismático se llama bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia real. Los que han tenido la verdadera experiencia, es una experiencia real. También hay mucho sucedáneo, pero hay cosas reales que Hashem ha dado. Yo no sé si está hablando de esa experiencia aquí, o está hablando de un tercer tipo de bautismo, digamos, para hablar en griego, y creo que no hay problema si intentamos entender las escrituras. Podemos usar todo tipo de idiomas, no hay problema. No hace falta hablar en hebreo siempre. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No sé si es una experiencia cuando el Eterno nos une espiritualmente con el cuerpo, con los demás miembros de la congregación del Mesías, digamos. Yo no sé si ha habido un tercer tipo de bautismo. Yo creo que quizás habla de todo eso en conjunto. Dice por un mismo espíritu, o en un mismo espíritu, también se podría traducir si entiendo bien. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Yo creo que aquí no se trata ni del bautismo, digamos, al Mesías, la tevilá inicial, de conversión, de entrar en la fe y ser parte del Mesías. No creo que hable de eso. Tampoco creo que hable del bautismo en el Espíritu Santo. No tengo otra terminología en este momento. Yo creo que está hablando de que cuando tú naces del Espíritu de Hashem, cuando tú como no judío tienes la experiencia de la vida nueva en el Mesías, en la resurrección, hay un espíritu que viene sobre ti. Y naces en un cuerpo. Es como, se puede comparar incluso con nacer para ser de una nacionalidad. Yo nazco en un país por padres que tienen cierta nacionalidad y automáticamente entro en un cuerpo. Yo nazco en un cuerpo. Nazco en un cuerpo nacional, digamos, que es la nación donde estoy. Y de la misma manera, uno que nace de nuevo, nace dentro de lo que es el cuerpo del Mesías, y es por la obra del Espíritu de Hashem que está operando en esas personas, y hace que de esas personas una unidad con el resto de los que han tenido la misma experiencia y han nacido del Espíritu de Hashem. Eso es lo que creo que está hablando Pablo aquí. Y en ese sentido, entras en una esfera, en un mundo espiritual altísima, como hemos dicho antes, una esfera altísima, un mundo espiritual altísimo, espiritual, celestial. Y ahí, en ese mundo, en el cielo, tú tienes la opción de beber del Espíritu de Hashem. Recibir, ser lleno, beber y saciar tu sed espiritual
estando ya dentro de esa esfera, digamos, ese mundo. El cuerpo del Mesías. En este caso, se habla de un cuerpo, y es el cuerpo del Mesías, versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo del Mesías, y cada uno individualmente un miembro de él. Yo creo que el nuevo nacimiento te hace parte del cuerpo del Mesías. Por el Espíritu, en el cual, cuando tú naces de nuevo, entras en una esfera espiritual. Y ahí entras en el cuerpo del Mesías. Y estas son realidades espirituales que son difíciles de... El que no tiene la experiencia no puede verlo. Quizás puede ver los efectos de esto en las personas que lo han tenido, pero el que lo experimenta él mismo sabe que pasó algo. Yo estoy en una situación nueva, he nacido de nuevo, tengo algo diferente, soy diferente, he nacido de nuevo por dentro. Pero la mente normal, natural, no puede, es muy difícil explicar esto. Por eso hay toda clase de alegorías en las escrituras, en los escritos de Pablo para explicar todo esto. Pero no, son realidades espirituales que no son fáciles de... No se puede probar científicamente ni nada de eso, son experiencias espirituales. Entonces, personalmente, puedo hablar de mi experiencia personal. Me siento muchísimo más unido con una persona que tiene el espíritu del Mesías que con personas que, podemos decir, incluso familiares que no tienen el espíritu del Mesías. Y puedo decir como judío que me siento más unido con los gentiles que tienen el espíritu del Mesías que con el pueblo de la circuncisión con el cual soy parte, que no muestran tener el espíritu de Mashiach. No identifico el espíritu de Mashiach en ellos. No conecto espiritualmente con ellos. No hay relación espiritual. Hay una relación física y una relación intelectual. Podemos hablar de cosas maravillosas y profundas de la Torá, pero la conexión espiritual no la experimento con ellos. Pero sí hay judíos, que tengo también en contacto con ellos, que nacieron del espíritu de Mashiach, y ese grupo siento que esa es mi familia. Y también cuando salgo de Israel, o cuando vienen de visita personas que no son judías, y han tenido la experiencia del espíritu de Hashem, y han nacido del espíritu de Hashem, siento la misma unidad con ellos. No hay ninguna diferencia. Son hermanos, 100% hermanos. No hay absolutamente ninguna diferencia. Y esa es la experiencia personal que creo que los que escuchan esta enseñanza, que viven en eso, pueden testificar que así es efectivamente. Hay una unidad espiritual con los que tienen el espíritu de Mashiach, y ese es el cuerpo de Mashiach. Y es difícil de identificarlo de forma política o social o cualquier cosa. Es algo que es tan profundo, pero lo sientes, lo notas y lo vives cuando estás ahí. Y bueno, yo creo que los que lo viven entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Y veo en vuestras caras que estáis moviendo la cabeza para abajo diciendo sí, efectivamente es nuestra experiencia. Y eso es para mí es también una manifestación de que vosotros sois mis hermanos en el espíritu y sois parte de este cuerpo de Mashiach. Amén, amén. Y esto creo que es lo que Pablo está hablando aquí. Vosotros, los que tenéis este espíritu, vosotros sois el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Y este es el templo también de Hashem, porque el cuerpo del Mesías también es templo de Hashem. Ahora pasaremos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos pasando por primero pasamos por Romanos, ahora pasamos por Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 48.
Como es el terrenal, ahora habla de dos tipos de hombres. Primero, el capítulo habla de la resurrección de los muertos y habla de un hombre celestial y un hombre terrenal. Y diferentes aspectos del primer Adán, el último Adán y el segundo hombre, el hombre terrenal, el hombre celestial y otras cosas de estas. Y él dice aquí, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Es decir, los hombres terrenales. El terrenal, es decir, Adán, el primero, Adam Harishon, es de esta forma. Todos los que son descendientes de Adán son como él. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Aquí habla de un hombre celestial. No habla de un Dios. Habla de un hombre celestial. ¿Qué hombre celestial es ese? Es el hombre que está en el cielo, que fue levantado de los muertos, fue elevado por encima de los ángeles, sentado en las alturas en los cielos. Es un hombre. Y dice aquí, como es el celestial, así son también los celestiales. ¿Cómo llegas a ser como Adán? Naces de forma natural. ¿Cómo llegas a ser como el hombre celestial? Naces de forma celestial, naces de forma espiritual. Experimentas el resultado de la resurrección de Yeshua. Porque en el momento de la resurrección de Yeshua, Hashem le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es la resurrección. El nuevo hombre fue creado en la resurrección. Y los que experimentaron el poder de la resurrección en sus vidas personales, nacieron para ser celestiales. Y dice aquí que como es el hombre celestial, así son, no serán. Son los celestiales. Así, esto es algo impresionantemente grande. Que Hashem nos dé gracia para entender estas verdades. Somos hombres celestiales. Y hay una similitud entre la constitución o la esencia o la creación del ser celestial que fue elevado hasta los cielos, el hombre que fue elevado hasta los cielos, y los que nacieron como resultado de esa resurrección, nacieron espiritualmente. Hay una similitud de esencia, similitud de vida, similitud espiritual, similitud espiritual entre aquel que es celestial y tú y yo en nuestro hombre interior celestial. Y dice el versículo 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es la imagen? Es nuestra forma física. Nosotros tenemos orejas, boca, nariz, brazos y piernas, igual que Adán fue creado así, el primer hombre. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, aquí se habla ya del futuro, traeremos también la imagen del celestial. Con otras palabras, estamos en una tensión entre lo que somos y lo que seremos. Somos como el celestial, pero todavía no. De forma espiritual sí lo tenemos, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Tenemos la gloria del hombre celestial, pero la tenemos por dentro. No se ve mucho por fuera, pero un día se manifestará esa gloria que dice que los justos brillarán como las estrellas. La glorificación de Yeshua incluye también a sus hijos, hablando espiritualmente. Hijos son seguidores. De eso hablaremos en la próxima clase mediante la ayuda de Hashem. Ser hijo. Es decir, lo que Yeshua recibió en la resurrección como nuevo hombre, como nuevo ser humano, nosotros lo tenemos en el espíritu, potencialmente hasta cierto nivel lo tenemos manifestado hasta cierto nivel, pero potencialmente lo tenemos todo. Esto se manifestará cuando Él llegue aquí, explotará esta bomba espiritual que tenemos dentro, hablando positivamente,
y seremos transformados de tal forma que seremos semejantes a Él. También de forma física. También de forma física. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso aquí hay poderes y un potencial impresionante. Y no se ve mucho, se ve un poquito. Lo podemos sentir, como hemos dicho antes. Lo notamos cuando nos juntamos, conectamos espiritualmente unos con otros. Hay una afinidad espiritual. Eso se siente. Eso es parte de esta vida nueva. Y también una persona que lleva caminando en el mundo, con esta vida espiritual durante años y años y años, hay algo en su cara que brilla. Hay algo que dice, aquí hay una luz por dentro y se ve por fuera. Incluso el cuerpo mismo refleja algo interior que está ahí. Y eso fue lo que la gente vio cuando Moshe estaba en el monte, Moshe Rabén. Su cara brillaba por haber estado tan cerca de Hashem. Él tenía ese espíritu de Mashiach. Y todos los que son parte de la resurrección de Yeshua también tienen ese tesoro por dentro. Y de vez en cuando va brillando y sacando su luz. Y cuanto más uno ha dado lugar a esta vida nueva y ha vivido cerca de Hashem durante su caminar y se ha ido purificando de las influencias del Yetzer Hara, del pecado en su vida, el brillo de ese espíritu que tienes dentro se ve incluso en tu cara. Se ve físicamente, en tus ojos, algo en tu cara, reluce, brilla. Y yo no sé si todos que me escucháis habéis visto eso, pero es algo que me he dado cuenta durante mis años, que es así. Hombres celestiales. En 2 Corintios 11 tenemos otra identificación. Versículo 2. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os deposité a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. Pablo hace en esta alegoría el papel de presentar una novia a un novio, hacer shidduch, juntar una mujer con un hombre. Esto se conoce en el mundo judío como shidduchim. Cuando un amigo conoce a dos personas, una mujer y un hombre, y dice, yo creo que sería bueno que se casaran, porque... Y Pablo hace este papel. Yo tengo aquí personas en el mundo gentil, y estas personas las estoy juntando con el Mesías para ser una esposa, y tienen que ser una virgen pura para poder entrar en la boda. Y así es la imagen de Pablo en esta situación. En ese sentido, el gentil redimido, no redimido del todo, pero que ha experimentado la redención, parte de la redención, el gentil que ha experimentado el nuevo nacimiento, tiene una identidad de ser desposado o desposada con el Mesías. El desposorio no es el casamiento. El desposorio tampoco es un compromiso, como ser comprometidos, digamos. El concepto de que un hombre y una mujer se comprometen para casarse es mucho más bajo que el término desposorio. El desposorio es más bajo que el casamiento, que el matrimonio. El desposorio en la Torá es el primer paso de la unión matrimonial. Y es jurídicamente, ¿cómo decir?
obligante, es la palabra que está buscando, jurídicamente obligante. Un desposorio obliga a los esposos, en este caso, a casarse, pasar por el segundo paso del matrimonio, que es la jupa, que es el acto mismo de la unión entre los dos. Pero el desposorio, antiguamente en el pueblo judío, había hasta un año entre el desposorio y el casamiento. Después del desposorio, los novios prácticamente no se vieron. El novio se fue a preparar un lugar donde podían vivir, normalmente en la finca de su padre, en el terreno, porque los terrenos fueron dados de padres a hijos. Él fue a la casa de su padre a preparar un lugar para su futura novia, hacer una casa. Y ella preparó también sus ropas, ella preparó su vestido de boda y tenían que prepararse para la boda. Y ese fue el tiempo del desposorio. Ahora mismo, legalmente, estaban unidos el uno con el otro. Hay un término hebreo que se llama erusin, que tiene la raíz de la palabra aras, que tiene que ver con atarse el uno al otro. Cuando ya has hecho erusin, desposorio, ya estás atado con la otra persona. Y en el caso de no querer seguir y terminar el proceso de matrimonio, tiene que haber un divorcio para que legalmente puedan casarse con alguna otra persona. En un compromiso normal de hoy en día no hace falta divorcio después de un compromiso. Digamos, los novios tienen un noviazgo y deciden no casarse, no necesitan divorcio. Pero el desposorio sí necesita divorcio para poder legalmente ser. O sea, el estatus de esposo ya es obligante jurídicamente y necesitas un divorcio para poder dejar ese estatus. Ahora, la novia y el novio estaban preparándose para la boda y el padre es el único que sabe. El padre del novio es el que decide cuándo va a ser la boda y la boda se efectuará en la casa del padre. Estoy hablando ahora de la tradición antigua. Hoy en día es un poco diferente. Entonces el padre envía a sus siervos a la casa de la novia a ver si está lista, si la ropa está lista y todo. Y él ve cómo va el trabajo con su hijo, a ver si la casa está lista. Y cuando él ve que todo está listo, que los dos ya están preparados, él da una orden al hijo y le dice: ahora puedes ir a buscar a tu esposa. Pero él no sabe cuando el padre lo va a decir, por eso está la expresión: nadie sabe, ni el día ni la hora, ni el hijo sabe. Y eso viene de la boda. También viene la expresión: en la casa de mi padre hay muchas moradas, y voy a ir a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ahí también tenéis que estar vosotros. Todas estas expresiones vienen de la antigua forma de bodas que había en el mundo hebreo. Entonces, estamos ahora en una situación espiritual parecida al desposorio, según Pablo. No ha habido boda todavía, la boda está en el futuro, pero sí ha habido un compromiso, uno se ha atado al otro. Nosotros, los no judíos en el sentido, si vamos a hablar de este grupo, los no judíos están desposados con el Mesías, es decir, ya se ataron con él para casarse en el futuro con él. Y hay una condición, Pablo dice: tenéis que ser una virgen pura. Imagínate que la mujer, cuando está preparándose para la boda final, para ir a vivir en la casa del novio, de su futuro esposo, ve pasar al vecino y se enamora de otro y comete un acto con él. En ese sentido comete adulterio, y eso en la Torá es penado de muerte, pena de muerte por un acto así.
Cuando ya hay un desposorio, uno que viola ese pacto con otro tiene pena de muerte. Entonces, tiene que ser una dedicación y una fidelidad en la novia, y claro, por supuesto en el novio también, pero estamos hablando ahora de la novia, como Pablo está usando esta imagen. Yo tengo el propósito de presentaros como virgen pura al Mesías. Es decir, no podéis uniros con otros, no podéis practicar idolatría, que es adulterio espiritual, porque vosotros tenéis ya un compromiso con una boda celestial futura. Entonces, cuidado, con otras palabras, tengo temor de que seáis engañados por diferentes ideas y doctrinas que os están apartando de vuestra sencillez y pureza de la devoción al Mesías, dice el versículo 3 al final. Y bueno, aquí la imagen es muy, muy emocionante y tiene mucho significado espiritual. La identidad es ser desposado con el Mesías. ¿Podemos seguir un poquito más? Sigamos pasando ahora a la carta a los Efesios. Ya hemos leído en la carta de los Gálatas, a los Gálatas ya leímos varias cosas. Y ahora saltamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Aquí hay un texto muy interesante que habla de los no judíos. Así pues ya no sois extranjeros ya no sois extraños ni extranjeros. La versión de Reina Valera 95 dice, no sois extranjeros ni forasteros. En la 60 dice, advenedizos, algo así. Pero es una palabra difícil. Bueno, no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí Pablo no está hablando a los judíos, está hablando a los no judíos. ¿Por qué lo vemos? Lo vemos por el contexto. Vamos a ver el contexto porque es importante. Versículo 11 en adelante. Todo el capítulo es maravilloso, pero vamos a leer del 11 para adelante. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, esto es una alusión de que hay una circuncisión superior, la del Espíritu. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judío y no judío, hizo uno, Aleph, lo que hemos dicho antes, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, o por el medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca.
porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice profetas y apóstoles, dice apóstoles y profetas. Vamos a explicar eso también. Siendo el Mesías Yeshua misma la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, gentiles, sois juntamente edificados con los judíos para morada de Dios en el Espíritu. En primer lugar, estamos en el cielo. Este texto es celestial, espiritual. No habla de lo que hay en la tierra. Si toma ejemplos de la tierra, los toma solamente para que entendamos las verdades espirituales de las cuales está hablando aquí. Si bajamos este texto a la tierra, tendremos problemas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Lo que hemos dicho en las clases anteriores. Estamos en el mundo Aleph, no en el mundo Bet. Estamos en el mundo celestial. En ese mundo celestial hay una ciudadanía donde los israelitas tenían acceso anterior, pero los gentiles no tenían acceso a esa ciudadanía. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Por supuesto, se habla de una ciudadanía física, pero en este caso, en el Mesías, el no judío que nace en el Mesías no obtiene una ciudadanía de Israel física, lo que hablamos en la clase anterior. No tienes pasaporte de Israel por nacer de nuevo, pero hay un Israel celestial, un Israel espiritual. Los del Israel natural tienen acceso directo a esta ciudadanía espiritual. Los gentiles anteriormente no tenían acceso a esa ciudadanía. Ahora sí tienen acceso a esa ciudadanía celestial de Israel y tienen parte de las promesas. Está hablando aquí de las promesas de la resurrección de los muertos, de una vida eterna, de toda esa riqueza espiritual que Hashem ha dado a Abraham y su descendencia, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ahora hay una esperanza y hay un Dios en el mundo para estos gentiles. En el Mesías Yeshua. Los que estaban antes lejos, ahora están cerca. Tienen acceso a todas estas cosas que solamente los israelitas tenían acceso anteriormente. Porque dice, y Él es nuestra paz, quien digamos pueblo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esto no habla ni del templo, ni de la situación física de Israel y las naciones para hacer de los dos una iglesia cristiana. No habla de eso. Habla de algo celestial. Y quiero enfocar esto en todas estas enseñanzas, porque si no tenemos esto claro, vamos a crear otro cristianismo y cometer el mismo error que se cometió en la historia. Pablo no habla de un pueblo terrenal donde el judío y el no judío se hace uno y viven de la misma forma. No habla de eso. Habla de un pueblo celestial, donde los dos tienen las mismas condiciones ante el cielo, ante el Padre, en el mundo espiritual. Y en ese mundo hay una unidad impresionante entre judío y no judío, por medio de la muerte del Mesías. Hay una reconciliación con Dios entre judío y gentil en el Mesías, ante el Padre, para que los dos tengan esta experiencia de paz, de la nueva naturaleza, la que estamos desarrollando durante esta clase. Para judío y para no judío. Porque por medio de él, unos y otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Vemos que estamos en el mundo espiritual. No estamos hablando de entrar en el templo en Jerusalén, físico. No, el judío puede entrar en el templo, pero el no judío no puede entrar. Y en el tiempo de Pablo, el no judío tampoco podía entrar en el templo. Podía entrar solamente en el atrio donde estaba
la entrada, ahí había una línea y una señal diciendo hasta aquí el no judío puede caminar. Si pasas esta frontera, corres el riesgo de ser ejecutado. Es pena de muerte si trazas esta línea en el templo. Y esa línea no fue cambiada por el Mesías. Física. Ahora, en el cielo, ahí sí hay cambios por medio de la resurrección de Yeshua. Ahí el gentil tiene una entrada, acceso a las esferas espirituales que solamente el judío tenía antes. Y eso es algo fantástico. Y dice, así que ya no sois extraños ni extranjeros. Y está todavía hablando en el cielo, hablando desde el punto de vista celestial. Sois conciudadanos. Y ahora quiero hacer una pregunta. La ciudadanía de la cual habla Pablo aquí, ¿es una ciudadanía terrenal o una ciudadanía celestial? Celestial. Celestial. Conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Es decir, los santos en este caso son los judíos. Ellos tienen acceso a la ciudadanía espiritual, celestial. No quiere decir que todos los judíos finalmente obtengan esa o mantengan esa ciudadanía, pero ellos tienen eso en el pacto, tienen esto, Hashem se lo regaló. Ahora, es algo espiritual. Los no judíos tienen la misma posibilidad ahora en el Mesías para obtener esta ciudadanía celestial juntamente con los judíos. Y ahí estamos en el árbol, en el olivo, en el cual vimos también el injerto de los no judíos. Es un olivo celestial. No está hablando del Israel físico aquí en la tierra. Y sois de la familia de Dios, es decir, la intimidad con Papá celestial. Y ahora, este edificio, digamos, esta nueva ciudadanía que los gentiles pueden experimentar a partir de la resurrección de Yeshua, este pueblo, esta obra, este edificio, este cuerpo, está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles son los shlichim, los emisarios de Yeshua. Y los profetas no se refiere a los profetas que escribieron el Tanaj, de Isaías y Jeremías y Malaquías. Está hablando de un tipo de profetas después de la resurrección de Yeshua que servían entre los judíos creyentes. Como Hechos de los Apóstoles está registrando que trabajaban como maestros y profetas en Antioquía, Pablo, Bernabé y algunos otros más. Ese tipo de profetas, que es un nivel diferente, es un tipo de profeta diferente al que conocemos de los escritos de los profetas. Y estos son los que han estado poniendo un fundamento para que los gentiles puedan entrar en y ser parte de este edificio celestial y gozar de esta ciudadanía celestial. Siendo Yeshua, el Mesías Yeshua mismo la piedra angular. Está hablando de un templo celestial, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y acordaos que cuando hablamos de cielo, tenemos que saber que el cielo no está más allá. El cielo está aquí. El cielo solamente es otro mundo, pero es accesible a nosotros ahora mismo. No está muy lejos de ninguno de nosotros. En quien también vosotros sois juntamente con los judíos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Eterno por estas verdades tan grandes. Tenemos el mismo pensamiento en Filipenses, capítulo 3, versículo 25, cuando habla de una ciudadanía. No, 3:20, porque no hay 25 versículos en Filipenses.
Ahí está. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, el cuerpo que tiene Yeshua ahora, nosotros tendremos cuerpos similares, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Yeshua lo hará cuando vuelva. Yo tenía hace muchos años una discusión con un adventista, uno que se llama testigo de Jehová. Yo los llamo testigos de Jaja. Él dice, ¿tú vas a ir al cielo?, me dijo. Le digo, sí. ¿Y dónde está escrito eso en la Biblia? Y yo empecé a pensar, ¿dónde está escrito en la Biblia que yo voy a ir al cielo? Y pasaba por los textos y pasaba y pensaba, wow, no está escrito en ningún lugar que yo voy a ir al cielo. ¿Y cómo es que yo he estado pensando en eso y me han enseñado eso desde pequeño como cristiano? Que cuando mueres te vas al cielo. Y no encontré base bíblica para tal pensamiento. Y conforme iba estudiando más adelante, me di cuenta de que es un pensamiento de la mitología griega. Ir al cielo. Eso es una doctrina no bíblica, de ir al cielo. Pero entonces yo le di este texto de Filipenses 3:21, el 3:20. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero no dice que tú vas a ir al cielo, no es lo mismo. Tener una ciudadanía celestial no significa que vas a ir al cielo. ¿Qué significa tener la ciudadanía celestial? Significa tener una ciudadanía desde el cielo. En el cielo, pero no es que tú vas a ir al cielo, es que el cielo vendrá a la tierra. La gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, una de las grandes diferencias, es que el cristianismo quiere escapar de este mundo, y eso es un pensamiento de la filosofía griega, el platonismo y demás, que el mundo material es una cárcel, es una cosa maligna, y la salvación consiste en salir de aquí y pasarse a un mundo celestial que no tiene materia. La idea judía es todo lo contrario, que el mundo material sea absorbido y sea inundado y sea bautizado, digamos, por lo celestial, y se eleve a un nivel espiritual alto. El mundo material tiene que elevarse al mundo a un nivel espiritual alto. Y esa es la idea del judaísmo. El hecho de tener una ciudadanía celestial no significa que uno va a ir al cielo, como uno pensando salir de aquí e ir más allá del sol y dejar este mundo. No es así. El ser humano fue creado para vivir y pisar sobre esta tierra. La gran esperanza que tenemos es que nuestros cuerpos sean transformados para que podamos vivir en este mundo sin las penas que hay ahora y sin la muerte que hay ahora, pero nosotros viviremos en este mundo y el cielo estará en la tierra. El cielo estará en la tierra. Por eso es bueno tener la ciudadanía del cielo, porque cuando el cielo venga a la tierra, estaremos en nuestro reino, estaremos en nuestro país, que es el cielo, que estará en la tierra. Unos conceptos más y terminamos la clase de hoy. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
realmente no es 100% una identificación, pero casi. Tenemos redención, es decir, hemos sido redimidos en un sentido. Pero podemos saltar un poco sobre eso porque es un poco complicado. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de la luz. Es una buena identificación. ¿Quién soy? Hijo de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso, una persona llena del Espíritu no tiene el mismo deseo de las personas que aman el pecado de salir por las noches. ¿Verdad? El que ama el pecado quiere salir de noche, le gusta la oscuridad. Pero el que es hijo de luz duerme de noche y está despierto de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás durante el día, sino estemos alerta y seamos sobrios, hablando del día espiritualmente y también físicamente. Los hijos de luz son los que trabajan de día y están despiertos de día y duermen por la noche. Así que acuéstate a tiempo y levántate temprano y alaba al Eterno con tu vida. Estos son términos de Pablo que ya hemos pasado, identificaciones para los no judíos escogidos de las naciones. Hoy hemos hablado de ser nuevas criaturas. No hemos hablado de nuevas criaturas. Creo que saltamos por eso. Bueno, salté sobre un texto aquí, 2 Corintios 5, 17. Volvamos atrás. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Sí, lo hemos leído. Hemos hablado de que somos nuevas criaturas, somos la labranza de Dios, el edificio de Dios, el templo de Dios, somos el cuerpo del Mesías, somos hombres celestiales, hemos sido desposados con el Mesías, somos ciudadanos celestiales y somos hijos de luz e hijos del día. No son pocas cosas, no son pocas ropas bonitas que Hashem nos está dando a los redimidos de las naciones. Bendito sea el Eterno por todo esto. Con la ayuda del Eterno, en la próxima clase hablaremos de qué significa ser hijo de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dices, Blanca? Bien, es todo muy interesante. Qué bien. Tengo la mente tan llena de tantas cosas tan bonitas que no se me ocurre ninguna pregunta, solo muchas respuestas. Qué bueno. Entonces, que se llene tu lengua de alabanza. Amén. Baruch Hashem. Yo tengo una pregunta. Sí. Al comienzo de la clase has dicho que como en la actualidad no hay templo, no están las tribus, hay muchas normas que no se pueden cumplir y que solamente fueron para los judíos que entraron en la tierra de Israel. Uh-huh. Entonces, un judío que sea judío y viva fuera, por ejemplo, y sea agricultor, puede, si él quiere, por ejemplo, hacer la ley esta del descanso de los 7 años, el descanso de la tierra, si quiere hacerlo puede o no puede hacerlo. Claro que puede hacerlo si quiere. Y estoy convencido de que será bendecido por ello, pero no está obligado a hacerlo. O cualquier otra norma de la persona que sea judío. No está obligado, pero si quiere hacerlo, totalmente puede hacerlo, ¿no? Sí, hay una bendición en las normas, en los mandamientos hay bendiciones.
Entonces, hay ciertos mandamientos que aunque no se te aplican directamente, cuando los cumplas, vas a ser bendecido y obtener el beneficio que Hashem puso dentro de ese mandamiento. Por esa regla de tres, un agricultor, por ejemplo, por poner un ejemplo, que sea gentil y Sí. conoce la ley esta, puede hacerlo, que no está obligado, ¿no? En Sí. el caso de la tierra, por Sí. ejemplo, puede hacerlo. Sí, yo creo que Hashem bendice a aquel que quiere hacer eso, aunque no le aplique ese mandamiento directamente, pero puede cumplir ese mandamiento y Hashem le bendice por eso. Estoy seguro de eso. Sí, perfecto. Bien. Había otra pregunta acá en México. Cuando se hablaba de la conexión del espíritu que tenemos en la CIA, Sí, y de pronto encontramos algunas corrientes que aparentemente pudieran ser muy correctas, pero la vivencia o el sentimiento de Mashiach no se siente presente. ujú. Es válido, Sheliach, en el sentido de la que dice la carta de Pablo, de probar a los espíritus. Claro que sí. Esto no dice Pablo, dice Juan en su carta. Sí, así. Pero también Pablo habla de discernimiento de espíritus, correcto. Sí, claro que sí. Y en nuestro maestro dijo, mirad, probad las personas porque no sacas frutos buenos de un árbol malo. Si el árbol es malo, da malos frutos. Es decir, las obras de esa persona, las consecuencias, lo que viene detrás de esa persona muestra quién es la persona. Pero no se ve al principio, no se ve siempre. Y es fácil equivocarse. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque el sentimiento es engañoso. Y ahí no juzguemos unos a otros quién es y quién no es. Muy peligroso eso. Pero sí, si tú sientes una inquietud y una luz roja dentro de tu espíritu cuando estás con una persona, ten cuidado no te entregues totalmente a la persona, sino deja que el tiempo muestre por qué estás sintiendo esa luz roja. Puede ser que algo esté mal en ti y puede ser que algo está mal en la otra persona, o puede ser que era un momento de presión espiritual general en la habitación que no tenía nada que ver con la otra persona ni contigo. O sea, el sentir espiritual a veces es difícil discernir qué es realmente lo que estoy sintiendo. Con el tiempo uno va aprendiendo y madurando y aprendiendo a discernir las señales espirituales que te llegan a tu espíritu. Pero es fácil equivocarse y vuelvo a repetir, no juzguemos antes de tiempo, deja que lo que se manifieste se puede juzgar, pero lo que no se ve no se puede juzgar solamente por lo que uno siente. Pero el sentimiento puede hacerte sentir advertencia y cuidado, pero no puedes juzgar ni tomar decisiones todavía. Por eso en la parashá de la semana pasada dice, las cosas ocultas pertenecen a Hashem nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras escritas en esta Torah. Es decir, lo que se ve evidente, eso lo podemos tratar, pero lo que no se ve bien claro, eso pertenece a Hashem. Hashem juzgará y Él manifestará con el tiempo las cosas, y cuando sean manifiestas, ahí nosotros ya podemos actuar. No sé si me he explicado bien. Sí, gracias. Por otro lado, como salidos y ciudadanos, esa parte siempre, como ciudadanos de los santos, ahora ya mejor explicada. Hay todavía en la conexión de Mashiach, hay hermanos en el mundo cristianismo que percibimos esos frutos. Correcto. Y tenemos esa conexión. Sí.
es ahora nada más un punto de mejora, el hecho de llegar a conocer las raíces apostólicas. Sí. ¿Cómo sería su recomendación para poder acercar esta parte? Yo digo, el que ha nacido del Espíritu es mi hermano, esté donde esté. Y tengo que tratarle como mi hermano. Yo tengo hermanos en la Iglesia Católica. No me gusta que estén ahí, y le he clamado al cielo años para que Hashem les saque de ahí, y no han querido salir, y por alguna razón no han salido. Pero ellos han nacido del mismo espíritu. Yo sé que nacieron del mismo espíritu. Lo siento, lo vivo y veo frutos de su nuevo nacimiento. Y ellos no comparten la idolatría que hay en la Iglesia Católica. No la practican como los demás. Pero no quieren salir. ¿Qué digo yo? Pero son mis hermanos. Tengo que amarles y dar mi vida por ellos. Porque son mis hermanos. Me ha quitado me ha dado una buena lección y me ha quitado una carga en esto, ¿no? Amemos a los que son del Espíritu y no siempre sabemos quién, ¿verdad? Pero muchas veces sí se nota. Y no amamos el sistema, no amamos las organizaciones, amamos a las personas. El cuerpo del Mesías se compone de personas, de hombres y mujeres que tienen el espíritu de Mashiach. Ellos forman el cuerpo del Mesías. No siempre están bien edificados, no están siempre unidos, pero sí formamos en el espíritu el cuerpo del Mesías. Y hay entre judíos y cristianos y entre los, ¿cómo podemos llamarlos? Los noeditas nacidos de nuevo. Y posiblemente entre los testigos de Jehová, entre los mormones, hay gente nacida de nuevo. Y no me atrevo a extenderme más, pero posiblemente hay más. Bien. Bueno, por otro lado, nada más para agradecer ese nuevo ladrillo de hoy. No viajaremos más allá del sol. Gracias por eso. Es un buen ladrillo el colocado el día de hoy en el abastecimiento. Qué bueno. El cielo baja y por eso estamos preparados ya para esa nueva entrada, ¿no? Muy bien. Hoy tumbó este ladrillo y se descascaró ya. Gracias por ello. Qué bueno, Baruch Hashem. Os tengo que dejar, que ahora es el tiempo de la oración de la tarde, Minjá, en la sinagoga. En 10 minutos tengo que estar ahí. Así que doy gracias por hoy. Y si tenéis alguna pregunta para la próxima vez, será. Ok, muchas gracias. Okay. Ponerla por escrito y trataremos esa pregunta en la próxima clase. Gracias por hoy. Okay. Y Shalom y Shavua Tov. Y Shana Tova, porque esta semana va a haber un nuevo año. Amen. Gracias. Amen. Shana Shalom. Tova.